Hace unos días subí un vídeo de una intervención en televisión española en la que digo que lo que se avecina es un desastre monumental y que mientras se hable pues, solamente de pequeños detalles, anécdotas sobre la inflación, pues estamos desestimando realmente el análisis profundo y consecuente sobre lo que se acerca. Poco a poco los medios van empezando a incorporar pues, palabras como la recesión, crisis profunda y cosas por el estilo, pero todavía con muchísimo recelo. De hecho, siempre incorporan alguna palabra que tiene que ver con que eso tal vez no suceda, o que España, por ejemplo, es el único país que va a crecer cuando todos los demás no lo hagan. Yo hoy os voy a enlazar un vídeo, una intervención que tuve en otra televisión y que no iba a subir porque al fin y al cabo explica en gran medida las cosas que ya os he dicho. Pero como hay muchos de vosotros que vieron esa intervención en televisión y que me han pedido que por favor súbela a YouTube para que así tengamos acceso a ella y que podamos comentarlo, pues he decidido subirla. Es una intervención muy dura, la verdad es que es una intervención en la que no me dejé nada por decir. En todo caso, la vamos a poner. Yo espero que os interese y que os vaya a gustar, que al fin y al cabo, pues como es viernes, pues no sé, tenemos más días para reflexionar sobre ello. No obstante, permíteme que te diga 4 cosas antes de ponerte ese vídeo. Fíjate que hoy ha salido el dato del PMI compuesto flash de junio, que refleja una desaceleración intensa del crecimiento económico en la zona euro. ¿Ha salido hoy o salió ayer? Yo lo he leído hoy. La producción manufacturera se contrajo por primera vez en los 2 últimos años y el crecimiento económico del sector servicios se atenuó considerablemente. Mira, el PMI mide el nivel de actividad de los gerentes de compra en el sector manufacturero y cualquier lectura por encima de los 50 puntos indica expansión, mientras que una lectura por debajo de los 50 indica contracción. Bien, pues según la lectura preliminar de ese PMI, compuesto de la actividad total de la zona euro, ajustado en este caso estacionalmente, pues sabemos que ha caído del 54,8 que se registró en mayo al 51,9 en junio, es decir, se acerca ya al 50 y lo hace de manera muy abrupta. Esto no te lo van a explicar por ahí, pero es uno de los mayores indicadores que muestran que vamos hacia una recesión de cabeza. Es cierto que por ahora pues esta lectura indica una expansión de la actividad empresarial por 16º mes consecutivo, cierto, pero el ritmo de crecimiento se ha quedado prácticamente estancado. Y por otra parte, además, los nuevos pedidos de productos y servicios que se indican en esas encuestas se han mantenido sin cambios y no han registrado ningún crecimiento por primera vez desde el comienzo de la recuperación de la demanda en marzo de 2021. Esto mide, de alguna manera, el modo de la economía a medio plazo. Es más, otras claves que muestran que nos vamos a zona negativa es que la producción industrial cayó por primera vez en los últimos 2 años. Eso sí que es serio, vamos, eso sí que es muy serio. Y escucharás que esa tasa de declive de la producción, registrada en junio, en realidad es pequeña. Que tal vez, bueno, tampoco es tan grave, pero la verdad es que eso indica que se va a acelerar en julio porque realmente no hay pedidos. No hay nuevos pedidos en este mes. Se empieza a evidenciar todo eso. Esos son indicativos que, como te digo, al final no te los explican bien. Goldman Sachs, Cristalina Georgieva, Christine Lagarde o algún Gonzalo te dicen que la economía se frena, pero que tampoco es para tanto. No te dicen de dónde sacan eso, pero en realidad utilizan una cosa que se llama PIB y que suele ser muy relativo. Por eso, otra vez, en realidad, hay truenos de recesión económica en el horizonte. Esa temida palabra ya no abre portadas de periódicos todavía, pero estoy seguro que lo va a hacer. Cada vez parece más evidente que va a haber una recesión económica mundial a finales de 2022, principios del 23, incluso a mediados del 23. El orden será el siguiente. Primero Estados Unidos, Reino Unido y México. Luego los dependientes de estos, como Latinoamérica. A continuación, muchos países europeos no dependientes del turismo, pero sí dependientes energéticamente de Rusia. Finalmente, los que tienen una economía cíclica cuyo motor principal es el consumo turístico y el gasto público. Y sí, España será de las últimas en entrar en recesión y lo hará por la puerta de atrás, pero se quedará más tiempo. De eso se encargará la falta de complejidad económica, algo que ya te he explicado otras veces. Pero a nivel global, estamos pendientes de saber si lo que viene es una recesión o una depresión. Si es lo primero, las bolsas ya han descontado el descalabro. Y tras unos meses de estabilidad en zonas bajas, pues empezará la recuperación. Las recesiones suelen comerse entre el 27 y el 28% de las valoraciones en los mercados. Si por el contrario esto no es una recesión, sino una depresión como en 2008, entonces vamos a hablar de caídas todavía por descontar,
otro 10 o 15% más. Y es que el Nasdaq ha caído más de un 30% desde máximos y el Standard & Poor's, principal índice de Estados Unidos, más de un 20%. Y ahí estamos. La bolsa es un indicador adelantado de la economía, por lo que las bolsas caen con fuerza antes de que se produzca la recesión en la economía real. Fíjate, cuando la recesión económica de 2008, aquel año las bolsas cayeron vertiginosamente. El Standard & Poor's cayó a veces un 40%, mientras que el PIB de ese país crecía. En cambio, en el año 2009 el PIB de Estados Unidos cayó más de un 2% y el Standard & Poor's subió un 20%. Es decir, va un poquito adelantado. Y el problema es la inflación, que resultó no ser coyuntural. Para frenar la inflación, los bancos centrales no tienen más remedio que subir las tasas de interés. Eso ya lo sabemos. Lo que reduce el consumo y la inversión, es decir, bajar el PIB. Que es básicamente lo que significa una recesión de forma un poco más extendida, una bajada del PIB. ¿Y por qué asusta tanto eso? Pues porque una bajada del PIB supone quiebras de empresas y aumento del desempleo, entre otras cosas. Y si España no tuviera 2 trimestres en negativo consecutivos, pues nos van a decir que España no ha entrado en recesión y que lidera el crecimiento universal. Pero será el momento de explicar que, según la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas, la NBER, por sus siglas en inglés, nos dice que la recesión no debe relacionarse solamente con el PIB, porque encontraremos otros elementos que nos pueden decir que estamos cayendo económicamente. Hay otras variables, por ejemplo, se puede tener en cuenta el empleo. Veremos cómo funciona después del verano, la industria o el comercio global. Por su parte, la OCDE indica que la recesión puede comenzar cuando termina la fase expansiva del ciclo económico y no desde que marca registros negativos exclusivamente. Esto es importante porque se parecerá mucho a lo que nos está pasando. Por eso se utiliza la fórmula de Julius Shishkin, quien en 1974, mientras era comisionado de la Oficina de Estadística Laboral de los Estados Unidos, pues publicó en el New York Times un criterio que hablaba de que para hablar de recesión tenías que decrecer 2 trimestres consecutivos. Y así pues nos hemos quedado todos con esa descripción y esa manera de hablar y con ese planteamiento, y es el que aceptamos. Pero puedes estar muy mal y que no estés en recesión. Y aquí es donde toca estar muy atento, porque las cifras, la aritmética, la ventana de Overton y el comienzo de la liga nos van a maquillar la realidad, pero como siempre, la realidad pesará como el plomo. Ahora ya sabemos que a los españoles nos han adelantado por el este. El último fue Estonia, pero antes supimos que los checos ya disfrutaban de un PIB per cápita ajustado al poder de compra superior al nuestro, una tendencia que comenzó al menos 2 décadas desde las que desde entonces España vive en una especie de parálisis institucional y una incapacidad de modelar una estructura de crecimiento moderna no dependiente de lo público, de lo inmobiliario o de lo turístico, y que va limando poco a poco la capacidad de inversión o de generar riqueza que tiene este país. Bueno, estarás pensando, oye, ¿quieres poner ya el vídeo de una vez y dejarte de tanta cháchara? Pues ahora te lo voy a poner, sobre todo. Míratelo completo, porque hay diferentes opiniones también de algún tertuliano en esa mesa que difiere o no está de acuerdo con algunas de las cosas que yo digo, y es interesante pues el debate y la contraposición de ideas, que para mí es pues muy interesante también, y además permite en algunos casos pues tener que razonar un poco más sobre lo que estás diciendo o el por qué lo estás diciendo. Antes de empezar a ver ese vídeo, oye, dale al like, prepara ya el comentario mientras aparezca algún anuncio o lo que sea, y sobre todo, si no estás suscrito, suscríbete, porque es muy interesante el hecho de que llegues a tiempo a los directos, que por cierto, cada vez sois más, pero siempre hay alguno que llega tarde, ¿vale? Venga, dentro vídeo, nos vemos al final. Mar Vidal, analista económico, buenas noches. Buenas noches. Claro, si esto significa 5 euros menos en la factura de la luz, bueno, menos de una piedra, ¿no? Se dice vulgarmente, pero en fin, podría efectivamente identificarse con esas expresiones de las ministras Rivera y Calviño, cuando hablan de, por un lado, una solución cosmética o una solución milagrosa, que no, en fin, no es la definitiva, pero en fin. Al final el gobierno lo ha hecho. Sí, porque al final pues algo tienen que hacer, pero es que además, primero que es muy tarde, ¿eh? O sea, tenemos ya la inflación colada por todas partes, es un virus la inflación, y está impregnando en segunda ronda ya a productos y a servicios que generan o que se generan a partir del coste, por ejemplo, eléctrico, ¿no? Aquí el problema estaba, y es lo que vamos a padecer en los próximos meses, es que para acabar con los altos precios de muchas de las cosas que realmente afectan más que ahora mismo ese 5%
2% del IVA que se va a reducir en la factura de la luz de los consumidores, es que tal vez habría que haber atacado lo que está encareciendo, por ejemplo, con el consumo eléctrico o energético, a empresas que fabrican cosas o que producen cosas o que hacen servicios sobre cosas que consumimos todos los ciudadanos, y por eso nuestra inflación se sube por esa segunda ronda. Y eso es lo que realmente, sinceramente, va muy tarde. Está bien que bajen el peso, en este caso, pues impositivo sobre un producto o un servicio, en este caso es interesante y necesario, como es la electricidad, pero sinceramente creo que es nada. Esto no es nada. Al final nada. Bueno, ¿qué debe hacerse, Marc, que no se está haciendo para frenar la inflación, intentar bajar el precio de las cosas, rebajarlo? Porque, claro, hoy, hasta en el Congreso, hasta Rufián decía, oiga, señor Sánchez, que la sandía va por 12 o 14 euros, que una sandía cuesta 12 euros o 13, que un melón cuesta también 12 o 13 euros, que es verdad, es una barbaridad. Pero vamos, que estamos hablando de algo que hasta hace 2 días, pues hombre, era un postre, una fruta que podíamos consumir sin gran esfuerzo económico, y se está convirtiendo en un producto de lujo. A ver quién compra una sandía ahora. Tenemos un problema, porque quienes deberían de haber puesto medidas y soluciones en su momento no lo hicieron, el gobierno, y ahora ya es demasiado tarde para que el gobierno lo haga, porque ahora se va a encontrar fundamentalmente con las medidas que se tienen que tomar en términos generales desde el punto de vista de subida de tipos y cosas parecidas para que la inflación en todas partes se reduzca, ¿no? Y eso es un freno de mano a la economía, no hay otra. Y creo que lo importante, o lo más importante que tendría que hacer en este caso la Administración, el Estado, es informar de la que se nos viene encima, ¿no? Informar de que realmente vamos directos a un agujero bastante profundo, y que además durará bastante tiempo, y que tiene que ver fundamentalmente con que cuando la economía tenga un freno de mano puesto, que va a ser esa subida de tipos de interés, que además también sabemos que uno de los mayores responsables de la situación económica que tenemos es el propio Banco Central Europeo, por irresponsable, por lentos, por cobardes, por ser incapaces de tomar medidas en el momento que tenían que tomarlas, y que es muy fácil apretar el botón de la impresora e ir imprimiendo dinero y dinero y dinero cuando eso no está indexado a ningún capital real, que Europa no creció al nivel del dinero que se estaba fabricando, y eso al final no lo vamos a encontrar. Y cada vez que suban los tipos de interés y descubran que la inflación no baja, y hay que buscar cómo indexar esos tipos de interés para que se equivalgan rápidamente a la inflación existente, porque mientras eso no se produzca, realmente los tipos de interés estarán en negativo, y hay que subirlos bastante, más de un 0,25 para que eso suceda. Y cuando eso suceda, vamos a saber exactamente la situación real de todo lo que ahora más o menos se disfraza, ¿no? Con lo laboral, el turismo. Ya, pero Marc, fíjate, la Reserva Federal Norteamericana, o sea, el equivalente al Banco Central Europeo, ya ha subido el precio del dinero. Aquí todavía están dándole vueltas, están mareando la perdiz. ¿Por qué? Porque saben que fundamentalmente el problema nuestro no tiene que ver con el consumo o con el sobrecalentamiento de la economía. No está sobrecalentada la economía. Cuando hablamos de que, incluso en España se vende muchas veces eso, ¿no? De que España crece al 4% o al 3 y pico, como diciendo que es un gran crecimiento. Pero qué buen crecimiento, ni que nada. Habíamos caído un 10,8. Si esto es un rebote sistemático, o sea, no tiene ninguna cosa de especial. Porque si fuésemos un país que está creciendo al 3,8, al 4 y pico, estaríamos creando empleo, no lo que están diciendo, estaríamos creando el doble del empleo, porque España crearía empleo en ese sentido. Y lo único que estamos haciendo es remontar o recuperar el turismo. Y ese es uno de los problemas que vamos a tener a medio plazo. Esa neblina que tenemos delante nuestro, que tiene que ver con unos datos laborales que algún día se tendrán que analizar correctamente. Algún día tendremos que dejar de dopar los datos y ver exactamente cuál es el mercado laboral que tenemos, ¿no? Porque ya sabemos que nos los presentan de una manera muy extraña. Pero en todo caso, cuando pase el verano y el turismo deje de tirar, y cuando descubramos que nuestro PIB ya no depende un 14 del turismo como pasaba en 2019, que tal vez dependa mucho más, porque es lo único que está tirando fuerte, cuando eso lo descubramos a finales de año, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enfrentarnos a esa subida de tipos y esa parada técnica de la economía que va a hacer Europa? Porque no tiene otra. Porque si no lo hace el dólar, que sí que está subiendo tipos de interés fundamentalmente porque tiene un sobrecalentamiento de la economía y tiene que pararla como sea, de hecho ya la está parando, está consiguiendo probablemente entrar en recesión de forma radical. Cuando eso suceda, están haciendo muy atractivo el dólar. De hecho, todos nuestros males con respecto a lo coste energético tiene que ver en que ahora el dólar está mucho más fuerte que el euro y nos cuesta mucho más comprar las cosas que son las que hacen más o menos inciden en esa inflación. Fijaos una cosa, un detalle que se entenderá rápidamente. Cuando nosotros teníamos el barril de petróleo a $140 hace unos años, la gasolina en el surtidor valía 1,20. Mientras que ahora está a 124 y nos cuesta 2 euros. ¿Cómo puede ser? Pues básicamente porque en aquel entonces un dólar era
básicamente 0,60 euros. Esa es la diferencia. Nos costaba mucho menos comprar las cosas y ahora tenemos un problema añadido ahí que se va a ir agrandando, porque no vamos a ser capaces de enfrentarnos a las subidas de tipos de interés que va a dar Estados Unidos. Porque las transacciones comerciales en esos niveles se hacen en dólares. Siempre. Y el dólar ahora está mucho más fuerte que el euro. O sea, nos cuesta más euros un dólar que antes, está claro. Y eso explica efectivamente algo que mucha gente se preguntaba, dice, ¿por qué cuando el barril de petróleo estaba más caro que ahora pagábamos más barata la gasolina? Esa es la explicación. Al final es eso. Bueno, Marc, de todas formas, ¿es inevitable frenar la inflación a base de subir el precio del dinero? Sí, porque incluso poniendo el caso de que tuviéramos una economía no excesivamente sobrecalentada, ¿no? Como por ejemplo pues la izquierda en España dice que nosotros tenemos solamente una inflación vinculada a que hay exceso de dinero, de que hay un problema con la oferta, que no es suficiente, y eso tampoco es así. Ellos garantizan de que si conseguimos igualar la oferta con la demanda, pues esa inflación bajará. No es exactamente así, porque la oferta ha aumentado muchísimo. Es decir, en estos últimos meses, incluso año, hemos aumentado la oferta de forma masiva y hemos conseguido encuadrar esa oferta en las necesidades de la demanda y, sin embargo, no ha habido un ajuste ahí. Es decir, no tiene por qué haberse arreglado. Nosotros tenemos esa doble tendencia, una doble causa de la inflación, que es un exceso de dinero, de un dinero que se imprimió prácticamente sin asociarlo a ningún capital, lo que se llama imprimir dinero gratis, que todo el mundo ha podido acceder a él, todos los países. Esto ha sido barra libre absoluta y eso al final se tiene que pagar, y se paga reduciendo el tamaño de la clase media. Cuando hablamos de cuándo acabará esto, igual no acaba. Lo que hay que ajustarse es a deflacionar la economía a un punto exacto en el que le toca estar, y en ese ajuste habrá países que se ajustarán mucho menos. Alemania deflacionará mucho menos que nosotros. Y nosotros, que estamos viviendo una especie de falacia, un disfraz, una fiesta de carnaval sobre una realidad económica que no nos toca y que lo vamos a descubrir tarde o temprano. Es imposible mantener una situación económica como la nuestra emitiendo deuda y más deuda. Es que eso no tiene sentido. Y encima, como os decía, el Banco Central Europeo es bastante responsable, porque cuando te dicen que van a subir los tipos de interés e inmediatamente después te dicen que tu prima de riesgo está subiendo e inmediatamente después te dicen, tranquilo, que te compro más deuda si la necesitas, o sea, ¿tú te estás disparando a ti mismo o qué pasa? Claro. Es el círculo perverso, ¿no? El círculo vicioso de la economía. Pues claro, por un lado te dice, hay que subir el precio del dinero para que tengamos más dificultad para acceder al dinero. Hay que bajar el consumo para bajar los precios. Si consumimos menos, pues de alguna forma también bajarán los precios, se supone, ¿no? Pero todo eso tiene unas consecuencias. La economía se estanca o crece menos, en términos negativos incluso, y sobre todo genera mucho paro. Porque si no hay economía, no das puesto de trabajo, no hay puesto de trabajo. Tiene mala pinta. No, es tremendo, es un círculo Antonio, perverso. Hay una cosa que tiene muy mala pinta y por eso decimos que hay una cierta comparación con los años 70 y el término estanflación insisten en no utilizarlo, básicamente porque en el aspecto técnico aritmético no podemos hablar de estanflación mientras no haya recesión técnica, es decir, 2 trimestres creciendo en negativo. Pero como decía, como la comparativa con lo anterior es una caída muy fuerte, tal vez habría que dejar de lado la aritmética y tomar en medida exactamente si estamos creciendo o estamos recuperando muy poco la situación. Porque la estanflación se produce por una cosa muy compleja, y es que te suben los precios fundamentalmente por el coste de las energías, y podría haber estanflación en Europa por culpa de esa diferencia vinculada a la divisa y al coste que nos va a costar todo lo que compramos, es decir, todas las energías, todos los elementos que se compran en dólares exclusivamente, mientras que Europa no crezca. Y si nos va a costar todo más dinero y Europa no crece, tendremos ese término. Técnicamente tal vez no lo podamos representar por un tema aritmético, pero estaremos viviendo en estanflación, en estancamiento de la economía y en incremento de precios. Y incremento de precios, efectivamente. Bueno, o sea, cuando se apaguen las luces de las verbenas de septiembre y los farolillos se vayan en los brazos del viento, que diría el poeta que nos vamos a encontrar en el último trimestre de este año, Marc. Tardará un poco más porque además si todo va bien y luce, pues aparte de que eso se retrasará un tiempo, porque además tenemos derivadas desde el punto de vista del turismo que tienen que ver no solo con la hostelería, sino también con una serie de servicios añadidos. De hecho, la deriva económica o lo que tiene que ver la transferencia de rentas que se producen en ese sector, pues afecta a otros durante un tiempo, pero hacia finales de año y principios del que viene empezaremos a que se disipe un poco esa bruma y que se enciendan las luces, ¿no? Ya se ha acabado la fiesta, pongamos las luces del local a ver cómo están las cosas y veremos que hay mucha cosa
cosa por ordenar. Y además, seguramente iremos comprobando pues también que esos fondos europeos, que en septiembre tienen que venir otra vez una gran cantidad, que luego no se usan, pero que en todo caso, aunque se use un 10% como hasta la fecha, que por cierto, la ministra de Economía en España era una gran experta en fondos europeos y se movía muy bien en Europa y es incapaz de mover más del 6% de la capacidad de gestión de esos fondos. Bueno, pues en todo caso, si vienen de Europa otra vez unos cuantos miles más, vamos a poder invertir como mínimo lo que sean capaces de mover, un 10, un 11, un 15%. Esos 3-4 meses todavía serán, en ese sentido, bastante, yo diría que maquillarán un poquito más la realidad. Los datos económicos vinculados a lo laboral serán muy buenos, porque estaremos todavía con el periodo de verano todavía en marcha, y sobre todo con los fijos discontinuos que estarán derivados de todo el verano. Con lo cual tendremos unas cifras de empleo excelentes, inéditas, pero la realidad será otra. Claro, porque dice fijos discontinuos. Se acaba la temporada, serán fijos, dejan de trabajar, no figuran en la estadística, pero están cobrando el paro. Por tanto, son parados. Esa es la realidad. Es lo que va a pasar. Pero claro, si maquillas las cifras para engañar a Bruselas, o para que Bruselas te diga, oh, no, usted está haciendo cosas, y además bien, pues te haces trampas en el solitario. En definitiva, el dinero del paro sigue incrementándose. El presupuesto para pagar las subvenciones del paro sigue incrementando. Yo no sé, Antonio, pero yo creo que en Bruselas hay una gente muy rara. En Bruselas y en Luxemburgo, y por ahí hay gente muy extraña, que se lo creen todo, o realmente ya les va bien que no se compliquen las cosas. Yo sinceramente, por eso te decía antes que son un pelín cobardes, ¿no? Y a la hora de tomar medidas contundentes, fuertes, y en las que seguramente habrá que explicarle a algunos países que, oye, mira, te voy a empezar a recortar porque esto no puede seguir, no sé si lo van a hacer. No sé si esta gente que hay ahora lo va a hacer. Hay una advertencia, Marc. Dice, hoy los periódicos precisamente recogían, anoche lo comentábamos, esa petición ya que le pide, o la exigencia de Bruselas de que recorte unos 15.000 millones en España en el próximo presupuesto, el próximo año, ¿no? Para cumplir con el déficit público. Que no, Antonio, que no. Pero claro, efectivamente, dice, que no. La regla se queda a beneficio de inventario, no para el que venga otro y lo arregle. No te los puedes creer, básicamente porque tomar medidas drásticas o poner en cuarentena la situación económica de España, de Portugal, de Grecia, otra vez, ¿no? Incluso Italia, que ahora ya no es Irlanda la I, de los PICs, sino que ahora es Italia. En el caso de que ponga eso en análisis y diga, oye, como no cumpláis, os vamos a meter un puro que vais a flipar. Bueno, pues eso seguramente saben que no lo pueden hacer, porque pondría en riesgo muchas más cosas de las que se hubieran puesto en el 2008. Esta cosa es mucho más grave y lo saben. Seguramente esa cancelación de las reglas fiscales, que era la única garantía que teníamos de que los países cumplieran, y es que no podían exceder el déficit, y es que no podían pedir más deuda de una determinada, y que todo eso se lo han saltado, y que lo siguen convalidando como factible saltárselo, yo sinceramente no me creo que esas indicaciones que nos acaban de hacer se vayan a tener que cumplir nunca. Sinceramente creo que esta gente no se atreverán a tomar medidas drásticas en ningún caso, y que nos llevan perfectamente estos del Banco Central Europeo y los gobiernos que son adictos al consumo de deuda, estos nos llevan a la ruina, ¿eh? ¿Qué me decís, Naranjo, que sentía tremendo el panorama que comentamos con Marc Vidal? Lo que yo siento es la realidad. Lo que yo siento es que Marc Vidal no sea el ministro de Economía. No, tío, no. Quita. Sí, y dice Marc Vidal, Dios no lo quiera en esta circunstancia, ¿verdad? No, es que la única capacidad de reacción que tiene un país es aceptar cuál es su realidad y ver cuáles son los mejores remedios. Entonces, yo tengo algunos datos que me gustaría recordar. En el año 2007, muchas veces se ha dicho que la penúltima crisis, la penúltima crisis fue a causa, fue una consecuencia de la deuda pública disparada. España tenía una deuda pública del 36-37%, una deuda pública menor a la de Alemania. Cuidado también con esto de los frugales y de los manirrotos. Una deuda pública bastante razonable. Hoy estamos en una situación distinta. Estamos en una situación muy preocupante en cuanto a la deuda pública, una deuda pública del 123%. Son unos datos enormemente preocupantes. Ahora bien, cuando se plantea estas bajadas de impuestos, por ejemplo, ¿no?, de impuestos indirectos, también hay que ver con una deuda pública como la que tenemos, de dónde va a salir el dinero si queremos mantener un Estado social que yo sostengo y he sostenido muchas veces aquí, que es caro. No, pero permíteme terminar, Antonio, y no pasa nada porque discrepemos un poco y escuches alguna voz discrepante. Igual hay que subir impuestos por otro lado, igual hay que hacer una reforma fiscal más progresiva en algún sitio. Los impuestos no son un todo, hay impuestos directos, impuestos indirectos. Mar, venga. Yo creo que está bien los detalles, las anécdotas, si es un sector, si es otro, si es una parte de los presupuestos generales del Estado, que dónde está exactamente ese gasto superfluo en muchos casos. Está bien, pero el tema es conceptual. Es decir, la reflexión tiene que ser mucho más general,
y esos 60.000 millones que se plantean los informes de la OCDE, por ejemplo, que están pues en ineficiencia absoluta, el número exacto de funcionarios que tenemos en este país, si son adecuados para la capacidad que tiene este país, no para el tamaño, sino la capacidad. Al final, el que tú te vayas endeudando y tengas un déficit público superior al de otros países es fundamentalmente porque no eres capaz de gestionar con lo que eres capaz de ser. Es decir, tú estás gastando mucho más de lo que eres capaz de ingresar o de lo que eres capaz de ganar, con lo cual tendremos que adecuarlo, porque si no, y aquí es bien el problema realmente que a mí me preocupa, estoy hipotecando a mi hijo. Esta gente está hipotecando la vida de mi hijo, está hipotecando la vida de la gente que viene después. La nuestra ya la están fastidiando con el tema de las pensiones y con la incapacidad que tendremos para adquirir según qué cosas, pero los que vienen después tendrán que pagar todo este dispendio. Y el Estado español tiene un dispendio asociado a una ineficiencia absoluta y a una superestructura que se ha ido engordando por la deuda. Y a diferencia del 2007, como tú decías, es verdad que tenemos una deuda pública superior. La deuda que tenía España en aquel momento era deuda privada, tenía muchísima deuda privada, y además nuestra deuda pública en el momento de entonces había una deuda pública que era casi interna en muchos casos, mientras que ahora tenemos una deuda pública externa vinculada al Banco Central Europeo, sobre todo, que es nuestro mayor acreedor. Es decir, nuestra situación sería fácilmente solucionable si el Banco Central Europeo nos exigiera reducir deuda para que no tuviéramos que pagar 18.000 millones de euros en intereses, claro, que eso es una cantidad absurda, ridícula, excesiva, para poder gestionar luego un déficit, por ejemplo, que se nos va a escapar en 36 años. Ya que hemos transferido la soberanía monetaria, no sería razonable, muy rápidamente, 10 segundos, Antonio, ya que hemos transferido la soberanía monetaria al Banco Central Europeo, donde antaño estaba el Banco de Alemania, ¿no? Y efectivamente esa soberanía, la moneda ya no la controla, la máquina de hacer dinero ya no la controla el gobierno español desde hace mucho tiempo, ¿no? Y desde Maastricht y demás, y menos mal, esto es lo demás, pero ¿vamos a evolucionar alguna vez hacia que la Unión Europea sea efectivamente una unidad política homogénea? Es decir, Holanda y Alemania nos gusta mucho que nos controlen los gastos, ¿vamos a poder controlarles alguna vez los ingresos? ¿Vamos a tener un sistema tributario común? ¿O eso va a ser imposible? Eso es una quimera, no interesa, porque interesa la competencia fiscal entre estados. Sinceramente, a Europa enviamos lo peor de cada casa, analízalo. O sea, allí los que acaban allí mandando este tinglao son gente que realmente lo que buscan es complicarse la vida lo justo, porque están en la parte final de sus historias políticas. Y sobre todo muy bien remunerados, Mar. Bueno, espero que os haya gustado, que os hayáis divertido, os haya pasado el tiempo volando. Al fin y al cabo, pues es un vídeo de viernes en el que ahora, pues, el que no lo vea el viernes, pues lo ve el sábado o lo ve el domingo por la mañana, porque como sabéis, desde ahora, que es viernes, hasta el domingo por la tarde, pues no hay vídeo, y el domingo, pues veremos a ver qué subo. En todo caso, ya para despedirme, deciros dos cosas. Me han enviado, es que yo no lo tenía, mi primer libro. Este fue el primer libro que yo publiqué. La verdad es que está descatalogado, solo se puede encontrar así por algún sitio un poquito, un sitio raro, porque cuesta 300 y pico euros, pero bueno, me lo ha enviado alguien, al que le agradezco mucho que me lo haya hecho llegar, porque yo no tenía ninguno. Es un libro que se llama... se cayó. Crónica de una crisis anunciada. Este libro anticipaba la crisis, y sí que la anticipaba, porque tiene artículos que yo escribí exactamente. De hecho, o sea, fíjate, o sea, yo es que no me acuerdo de esta cosa. Pone la frase motivadora inicial: lo que más me molestó no es que me hayas mentido, sino que de aquí en adelante no podré creer en ti. Nietzsche. O sea, que esas cosas son las que yo tenía en mente en el año 2006, 2007. Y el primero, y hay uno que pone aquí, que es un articulillo, que supongo que es... Fijaos, el primer texto que sale es de 2006 y se titulaba España es budista, y hablaba de la crisis que se acercaba, budista en el sentido que estaba como ahí en otro mundo, y que se acercaba a una crisis tremenda. En el 2006, acordaros que aquí reventó todo, en el 2008 empezó a reventar por el mundo, y en España no empezó a darse cuenta nadie hasta el 2011, y la peor situación fue en el 2013. Bueno, pues estas cosas que escribí aquí me generan un montón de problemas. Estoy pensando que igual, pues algunos de esos artículos pues los dejaremos en abierto en algún sitio, para que de esa manera pues podamos, no sé, recordar aquellas cosas que decíamos cuando no nos creían, algunos, ¿no? Que no vaya a ser pues como ahora, que decimos algunas cosas y tampoco nos crean. Y lo único que queremos es intentar pues demostrar que hay que tomar medidas y hay que prepararse para lo que viene. Pero también os quiero recordar, recomendar un libro
de uno de vosotros, que estará por ahí ahora mismo viendo este vídeo, que me lo trajo a un evento, en una conferencia, que por cierto el domingo os daré la lista de las conferencias que hay en julio, por si alguno estáis por ahí, Málaga, en Cádiz, en Madrid, en Barcelona, en varios sitios. Y este es Hacker de Pueblo. Aquí lo tenéis. De Nacho Escobar Pizarro. Este tío es la hostia, el libro es tremendo, tremendo, tremendo. Tiene el prólogo de Santiago Segura, el prólogo del hackeado, y es que el tío hackeó a Santiago Segura. De verdad, el libro está muy bien, buscadlo porque realmente vale la pena. Hacker de Pueblo, yo no sé, supongo que si estás por ahí, Nacho, deja un comentario, te lo pondré arriba del todo para que la gente pueda comentarte y tal. Pero bueno, los libros que me van llegando, algunos, si me da tiempo, me los leo. Este es realmente interesante y tiene sus cosas, está bien, es muy interesante. Hacker de Pueblo. Ok, bueno, nos quedamos ahí, nos vemos pronto. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, un pelín largo tal vez, pero bueno, oye, para estos días de prefiestas y tal, pues no está de más. Yo me los curro igual. Hasta luego.